Y no extrañan el estar subidos, capuliciando, cogiendo capulís, cogiendo los lotes, cogiendo el verde, hecha machete. Sí, extrañamos, pero ya estamos aquí. Estamos en una condición diferente, estamos en una ciudad diferente. Pero todo eso nos lleva a que estamos del lado del migrante, pero también hemos estado del otro lado. Hemos visto familiares que se han ido. Hemos visto familiares que han salido, no solo de la provincia, sino del país. ¿Y les extrañan? Sí. Hijos, padres, primos, tíos, abuelos. Y esa condición es difícil, bastante difícil. Yo todavía tengo a mis hijos pequeños. Cuando tengan que salir, yo pienso que también he de ser tripas corazón. Así decía mi mamá cuando yo me fui de la casa a los 17 años. Pero son circunstancias a las cuales nosotros estamos sujetos y hemos tenido que dejar muchas cosas. Hemos tenido que dejar la tierrita, dicen por ahí, la tierra, el terruño. Hemos tenido que dejar familia. Y el tema de hoy lo he llamado Dejando a Taré. ¿Saben quién es Taré? O Terá, o Tarej. Es el papá de Abraham. ¿Y por qué le pongo dejando a Taré? Vamos a meternos en un lado que se le lee apenas 3 veces a Taré en la Biblia. Una en la genealogía y otra que Abraham lo dejó ahí. Pero para poder entender un poquito más del por qué le doy el realce de dejar a Taré, vamos a irnos a Génesis 11, del 26 al 32. Lo voy a leer. Terá, vamos con el 26. Terá tenía 70 años cuando nacieron sus hijos, Abraham, Nahor y Harán. Es la primera vez que lo nombra a Taré. En el versículo 27 dice: esta es la lista de los descendientes de Terá o Taré. Taré fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur. Vayan tomando estos apuntes, saquen sus cuadernos, los que son digitales, vayan tomando apuntes, porque vamos a descubrir algo muy importante de lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Harán murió en Ur de los caldeos, donde había nacido. Cuando murió, todavía vivía su padre, es decir, todavía vivía Taré. En el versículo 29 y 30 dice: Abraham se casó con una mujer que todas las conocemos, Sarai. ¿Y cuál era la particularidad de ella? La cual no podía tener hijos. Nahor se casó con una mujer llamada Milca, que era hija de Harán. La otra hija de Harán se llamaba Isca. Estos solo son datos menores. En el versículo 31 dice: Terá o Taré, el papá de Abraham, salió de Ur de los caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán. Pero al llegar a Harán, se quedó a vivir allí junto con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. Allí murió Terá a la edad de 205 años. ¿Cuántos quieren vivir 205 años? Dios mío, si con los 20 que tengo ahorita ya no avanzo. Hay algunos que parece que se les acae la vida. ¡Qué increíble! Pero miren, aquí vamos a apuntar 3 puntos que los vamos a aclarar más adelante. Primero, ¿de dónde estaba Abraham con Taré? En Ur. ¿Hacia dónde? Vamos a hacer 3 partes. Estaban en Ur. ¿Hacia dónde se dirigían? Léanlo de nuevo. Vamos a estudiar un poquito la Biblia. Se iban hacia Canaán. ¿Y dónde se quedó a vivir Taré? En Harán. 3 partes. Sale de Ur
Se quiere ir a Canaán, pero se queda a vivir en Aram. Vamos a ver. Dejemos en stand-by esto un momento. Ur de los Caldeos, donde vivían ellos, era una ciudad muy próspera, popular de la Mesopotamia de ese entonces. Entonces no estaban dejando cualquier lugar. Generalmente, ¿por qué migramos o por qué nos vamos a un lugar? Porque la situación está difícil, porque la condición está mal aquí y quiero ir allá para tener una mejor vida, tener más kuski, money, quiero tener algo mejor. Pero en el caso de ellos no era así. Vivían en una ciudad próspera, estaban bien, no tenían la necesidad de hacerlo. Y vamos a ir al siguiente capítulo, cuando Dios llama a Abraham. Este fue el antes. Este es un resumen. Lo que leímos en los últimos versículos del capítulo 11 es un resumen. Nació aquí, se quiso ir allá, pero vivió aquí. Ahora, vamos al capítulo 12, versículo 1. Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Muchas de las veces hemos leído eso, o quizás es la primera vez que hemos leído. Deja, ¿a quién dice? A tu pueblo, a tus familias. Deje la tierrita, hombre, y vaya al lugar que te voy a mostrar. Primero, cuando Dios te llama, este es el primer punto con el que quiero que se quede en el día de hoy. Cuando Dios te llama, Él te aparta. Cuando Dios te llama, cuando te dice: Marcela, ven, quiero trabajar contigo, te coge y te pone a un lado, te aparta, y no necesariamente de un lugar físico. En el caso de Abraham, fue físicamente. Le dijo: deja. ¿Y qué significa dejar? Apartarse. ¿Qué significa dejar? Abandonar. ¿Qué significa dejar? ¿Le dejarías a tu hijo de 2 añitos, de 3 añitos? ¿Lo dejarías por ahí? A algunos no les dejan ni a los de 40 y pico. Mi chiquito, bonito, bebito, venga. Por si acaso así me dice mi mamá. Pero miren, cuando estamos en esa circunstancia, primero Dios da una instrucción y te dice: deja. Y lo que está diciendo es: y vete. Le empieza a apartar. Más adelante nosotros vamos a entender por qué le aparta, por qué le saca de ahí. Y algunos de casa se van porque es mejor vivir en otro lado que en casa. Para vivir el infierno aquí, me voy a vivir el infierno allá. Pero en este no era el caso de Abraham. El caso de Abraham no era este. En el versículo 2 dice: con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Estoy leyendo en la versión TLA, lenguaje actual. Entonces, cuando Dios te quiere coger, te quiere apartar, te dice: ven, y te aparta, te da una promesa. Cuando Dios quiere trabajar contigo, te dice: te saco de aquí, te pongo acá, pero esta promesa es para ti. Con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte. Muchas de las veces ni siquiera la bendición es con uno, o solo con uno, y no trasciende solo conmigo, sino que dice aquí: voy a bendecirte y hacerte famoso. ¿Cuántos quieren ser famosos? Pero solo por eso quiero seguirte, para que me hagas famoso. Pero va a bendecirte y voy a hacerte famoso y serás de bendición para otros. Mira, cuando Dios te da esa promesa, en el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso sí que diremos: no, Dios mío me maldijo, maldice. No, pero eso lo pone como un punto posterior. Y gracias a ti bendeciré a todas las naciones
del mundo. Ay, Dios mío, qué bonito que te diga: Judicita, gracias a ti voy a bendecir todo Carapungo. Osvaldito, gracias a ti voy a bendecir todo Pomasqui. Qué bonito que te dé esa promesa. Pero Osvaldito, te tengo que apartar. Te tengo que coger y poner acá. Acá te voy a poner. Y es hermoso cuando Dios te da esa instrucción y te dice: vete, te voy a dar esto. Él te respalda. Él no te deja solo. No te deja solo. Por más difícil que sea la situación, por más complicado que esté en el momento, Él no te suelta. Él no te va a soltar. Pero, ¿por qué le alejó de su papá? ¿Por qué le dijo que dejara la familia? Pero Señor, si nos mandaste a amar, Dios mío, pero si estoy con mi papá, con mi mamá, estoy bien. ¿Por qué me mandas a alejarme de ellos? Porque tengo que separarme de ellos. Y Dios muchas de las veces nos lleva a separarnos definitiva o momentáneamente de algo. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Por qué dejar a tu padre? ¿Por qué dejar a tu pueblo? Si se supone que somos familia, si se supone que nosotros tenemos muchas cosas en común, y tú me mandas a dejarlo. Ahora, como tenemos tanto conocimiento, realmente le cuestionaríamos mucho más. Pero Abraham obedeció. ¿Quieren saber? Ay, si el chisme Pero la Biblia misma se responde. La misma Biblia nos responde, y para entender por qué le cogió a Abraham y le sacó de su familia, le sacó de Taré, le sacó de donde estaba, nos vamos a ir a Josué 24:2. Por favor, abramos Josué 24:2. Josué está hablando al pueblo de Israel y le dice: allí le dijo a todo el pueblo: esto es lo que el Dios de Israel les dice. Hace mucho tiempo sus antepasados vivían en Mesopotamia, en Ur, en Harén, en esos lugares, y adoraban a otros dioses. Uno de sus antepasados fue Terah o Tarén, el padre de Abraham y Nahor. Desde ese país conduje a Abraham por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo que se llamaba Isaac, y de él nació una familia numerosa. Aquí nos responde por qué tenía que dejar a su padre, a Terán. ¿Por qué? Porque adoraban a otros dioses. Adoraban a otros dioses. Y cuando Dios te quiere dar algo, te tiene que apartar de donde tú estás metido, porque no te das cuenta de que en realidad eso te está afectando, porque te acostumbraste. Te acostumbraste a las tradiciones, te acostumbraste a las comparsas, al iti raimi, a un montón de cosas en las cuales no entiendes que estás bailando, adorando, bebiendo a dioses. Pero como está tan arraigado en la cultura, la hemos adoptado, pero no vemos más allá. No entendemos lo que está sucediendo allá. ¿Por qué me pongo ese traje? ¿Por qué me pongo ese disfraz? ¿Por qué me pongo esto? Esas tradiciones nos están acabando y eso nos merma, eso nos quita. Y Dios le cogió a Abraham y le sacó de ahí. No solo porque era su padre, sino por todo lo que representaba a su padre. La idolatría que estaba metido en él, en esas raíces. El tercer punto que quiero que te quedes el día de hoy es: Dios sabe lo que te está haciendo mal y te aparta de él. Dios sabe
lo que te hace mal y te aparta de Él. Donde vivía Abraham no era un lugar bueno. Había muchos dioses, había muchas tradiciones. Una de las decisiones fuertes que tomaron mis padres cuando yo era adolescente fue salir del lugar donde vivíamos. Porque empezó a haber mucha droga. Porque mis amigos empezaron ya a desviarse. Porque empezó la una a aparecer embarazada del otro y era un ambiente terrible. Se empezó a normalizar el tema de tener relaciones sexuales. En vez de decir no hasta que te cases, toma esto para que no te quedes embarazada, para que no tengas hijos. Y se corrompió demasiado. Y la decisión de salir de ahí y llevarme a un lugar donde tenga un círculo social diferente, donde yo pueda tener amigos diferentes, tuvo su fruto con el tiempo. Ahora mira, Abraham le conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? Y uno pensaría que obedeció. ¿Y obedeció? Sí obedeció, pero obedeció a medias, en un principio. Vamos a retrotraernos a lo que estábamos en un principio. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde vivían? En Ur. Si nosotros vemos así a la ligera, deja tu parentela, todo, porque Canaán está aquí listo, sí. Pero ¿qué dice la palabra? Que salió de Ur. ¿Pero con quién fue? Con su padre. Y llegó a Harán. Y Harán, al estar en la misma zona geográfica, en Mesopotamia, ¿qué había en Ur? Dioses, idolatría. Y en el trajinar, en el caminar, llegaron a Harán y Taré. Se sintió cómodo, se sintió en lo familiar. Escuchó la promesa que le dio Abraham, se fue con él, pero en medio camino se avivó nuevamente en él el servir a otros dioses. No sé qué has dejado tú en tu vida. Si has dejado drogas, alcohol, malas amistades, familia. ¿Qué has dejado? A tu suegra, dice por ahí. Bueno, y eso es bíblico. El que se casa tiene que buscar su casa. Así que si está viviendo con la suegra, hijito, vaya a Canaán, no se quede en Harán. Pero miren, todo lo que vivió aquí, Taré, llega a Harán y vuelve a vivir lo mismo. Y la palabra de Dios dice que vivió ¿cuántos años? 205 años. Y murió ahí. Abraham en ese entonces, no era Abraham todavía, sino Abraham. Él decidió continuar su camino a Canaán. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te ubicas? ¿Estás en Ur? ¿Estás en Harán? ¿O estás en Canaán? ¿Dónde estás tú el día de hoy? Y mira, el proceso el cuarto punto con el que nos vamos a quedar el día de hoy, el proceso es difícil, pero satisfactorio. Si nos ponemos a leer la historia de Abraham, cuando ya pasó a ser Abraham, eso les dejo de tarea para que lo lean. Pero él no podía tener hijos. Y cuando le vino el hijo, le dijo: sacrifícale. Tuvo que vivir muchas cosas difíciles, Abraham. Pero él tomó una decisión. Dejó a Taré
su padre. Y con ello dejó las tradiciones, la cultura, porque quería hacer algo nuevo. Y si estás en el mismo lodo, revolcándote una y otra vez, no vas a tener lo que Dios te tiene preparado. No vas a tener para lo cual Dios te preparó. ¿Cuál es tu tarea el día de hoy? ¿Qué es lo que tienes que abandonar el día de hoy? Y mira, si bien es cierto, aquí estamos hablando de dioses a los cuales servían, muchas de las veces, o la gran mayoría de veces, nosotros hemos hecho dioses de abuso. Abuso físico, abuso mental, incluso abuso sexual. Porque le hemos dado tanta importancia a eso que se ha convertido en un Dios en nuestra vida. ¿Y sabes lo que tendríamos que hacer? Lo que hace la Biblia. Dedicarle una línea a eso. Dejó Ur porque ahí había idolatría. Se acabó. Y vayan a ver todas las hojas que escribió Dios junto a Abraham, porque decidió dejar esa línea, ese algo que te está estorbando, ese trabajo, esa forma de hacer tus negocios, esa forma de hacer la parte laboral, esa forma de tener a tu familia, esa forma de tener tu vida, la dejó. Has dejado tu forma de pensar. Te has endiosado a ti mismo, porque ya tengo más de 20 años en el Evangelio, tengo tanto conocimiento. ¿Qué me va a venir a enseñar a otra persona? Te has convertido en un Dios de ti mismo. Esa es tu tarea, que te está impidiendo recibir lo nuevo que tiene Dios para ti. Mientras preparaba este mensaje, yo decía: Dios mío, que tu Espíritu Santo muestre a cada uno de los que van a estar escuchando este mensaje cuál es el tarea que tienen que dejar, cuál es la vida que tienen que dejar. Porque muchos han tomado la decisión de salir de Ur, pero llegaron a Harán y volvieron a tener la misma vida pecaminosa, la misma vida que tuvieron allá cuando les está esperando Canaán, cuando nos está esperando una nueva vida, cuando nos está esperando el bendecir. ¿Para qué le sacó? Porque a través de él iba a bendecir a las naciones. Van a bendecir todos, van a ser bendecidos todos, no solo tú, sino los que están a tu alrededor. Mira, hay tanto que hacer en los caminos de Dios. Hay tanto que hacer aquí en la congregación, que no podemos quedarnos cruzados de brazos. Si estoy viendo que alguien está conectando un cable, acércate, ayúdalo. Sé de bendición, pero no te puedes quedar sentado viendo cómo otros se rompen, esperando ser bendecidos. La bendición está en los que se están rompiendo, en los que están cansados, en los que están cargados, porque ellos van a los pies de Dios y Dios les renueva sus fuerzas. No pidas ser reconfortado en algo que no estás trabajando, en algo que no estás haciendo, en algo que no estás viviendo. Es interesante, pero la palabra de Dios siempre nos lleva a tomar una decisión. Siempre nos motiva a hacer algo. Y la motivación del día de hoy, a través de esto, es: deja esa pequeña línea en todos los años que marcó tu vida, marcó tus pensamientos, marcó tu estilo de vida. Déjalo. Tienes que tomar una decisión. Mira la página y deja que Dios escriba toda una historia nueva. Mira todo lo que escribió, todo lo que sigue en Génesis. Y no solo que trascendió aquí, lo que hizo Abraham ha trascendido hasta Apocalipsis. Todo esto se escribió
le dedicó solo una línea a decir: deja la idolatría, deja las tradiciones, deja tu pasado, deja lo que te ha venido atando y tengo una nueva vida. ¿Estás decidido a hacer eso? ¿Puedes ver a Dios en cada caminar? ¿Puedes ver a Dios en cada paso que estás dando? El día de hoy debes tomar una decisión. Debemos tomar una decisión. Y esa decisión no es para volver atrás. Esa decisión es para continuar y caminar al frente. Y deja que Dios te restaure. Deja que Dios haga su voluntad en ti. Y cuando recuerdes esa pequeña línea que marcó en tu vida, esa pequeña línea de donde saliste, que sea para ayudar a otros a dejar esa línea también ahí. Es algo muy pequeño lo que nos sucedió, que pudo haber causado mucho dolor. Sí. Y es más, esas cosas son las que más nos marcan en la vida. Pero Dios nos marca para la eternidad. Dios con su Espíritu Santo nos lleva y nos marca para la eternidad. Recuerda, cuando Dios te llama, te aparta. Y cuando te aparta, Él te da una promesa. Y cuando Él te da una promesa, es porque sabe, este es el punto, Él sabe lo que te hace mal y te aparta de ese mal. Y lo último, el proceso es duro, pero muy satisfactorio. Si no, pregúntale a Abraham, cuando iba a matar a su hijo en obediencia a Dios, para probar el corazón de Él. Si tú decides el día de hoy salir de Ur, o si ya estás en Harán y quieres llegar a Canaán, tu corazón va a ser probado. Y vaya que es dura la prueba. Vaya que cuesta. Cuando tu corazón sea probado, no va a ser cualquier cosa. No es que, hijo mío, contigo voy a bendecir toda la tierra y fue fácil. No, va a ser probado, va a ser pasado por fuego. Pero ahí es cuando Dios se va a glorificar en tu vida y tú vas a poder dar un grito de alegría. Dios mío, prueba superada. Aquí estoy. Y no te olvides que cuando Dios te esté usando, Él te va a usar porque a Él le place. Y no eres tú, es Él. Cierra tus ojos ahí en la posición en donde estás. Papito Dios, yo te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo hables al corazón de los que estamos aquí presentes y muéstrale en su corazón, en su mente, cuál es el Ur que tiene que dejar, cuál es el Taré que tiene que dejar o que tenemos que dejar, porque es difícil. Si es un deporte el cual hemos puesto antes que ti, si es un anhelo que hemos puesto antes que ti, y todo ese cúmulo de emociones cuando tuvimos que salir y dejar familia, dejar padres, dejar profesiones, dejar cosas que las cuales amaba, Señor, me costó sembrar con lágrimas todo eso, pero ahora puedo cosechar con regocijo. No quiero quedarme en Harán, Señor. No quiero volver a la vida de la cual tú me sacaste, de la cual tú me dijiste que tengo que dejar. Y Señor, así como lo hiciste con Abraham, cuando empezaste a decirle y le dijiste: deja tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Era algo incierto, Señor.
Y tú el día de hoy me dices, deja. Porque te voy a llevar a un lugar y no sé a dónde, Señor. Y esa incertidumbre es la que me mata, me tiene atado a no soltar y no poder estar en la tierra donde tú me quieres tener. Pero por eso hablamos, Padre, de la fe. Y yo veo ese ejemplo, Señor, y quiero dar esos pasos de fe. Pero qué difícil, que es decir que vivo por fe, pero no caminar por fe. Yo quiero ser un ejemplo, Señor, de fe, para que otras generaciones y los que están aquí a mi lado sean bendecidos. Sean bendecidos, Señor. Y lo que esté en tu mente y en tu corazón el día de hoy. Porque incluso has llegado a endiosar a políticos, pensando que la politiquería del día de hoy te puede sostener, diciendo tal persona hizo esto, tal persona hizo aquello, poniendo tu corazón en hombres. Pues déjame decirte que si eres un verdadero hijo de Dios, independientemente de quién esté, tú vas a ser bendecido, porque estás siendo dirigido por Dios. Deja de poner los ojos en los hombres. Si ese ha sido tu tarea, que tus redes sociales hablen de Dios, que tu corazón hable de lo que Dios hace, de lo que Dios es y de lo que Dios hará. ¿Sabes lo que va a hacer Dios? No sabemos el futuro, pero sí es un plan agradable y perfecto. Y a través de eso vas a llegar y canalizar la bendición que tiene preparado Dios para otras personas a través de ti. Papito Dios, en el nombre de Jesús el día de hoy, yo dejo, en el nombre de Jesús, bendigo a las personas que me hicieron mal, porque eso ha sido algo que me ha detenido durante muchos años para poder ver hacia el frente. Y Padre, cuando me permitas verlos nuevamente, que pueda bendecirlos. Pero basta, hasta el día de hoy voy a cargar con cosas que no debo cargar. Y papá, pongo un nuevo lienzo, unas nuevas hojas en blanco, porque de aquí en adelante voy a escribir contigo una nueva historia. Una nueva historia en la que estoy cruzando, voy caminando, voy bendiciendo. ¿Y por qué no, Señor? Decir gracias. Porque en medio de ese caminar restauraste mi salud. En medio de ese caminar restauraste vértebras, restauraste cerebros, restauraste fracturas, restauraste vista, restauraste todo, Señor. Y toda la honra y toda la gloria va para ti. Gracias te doy, Señor. Y te entrego una vez más mi vida el día de hoy. Y voy a escribir esa historia contigo. Gracias, Papito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.